Buenas tardes. Vamos a iniciar con el tema de cómo se van a presentar los datos una vez que nosotros ya realizamos o que ya tenemos nuestra base completa. Lo primero que tenemos que hacer para que no tengamos pérdida o no estemos viendo qué pongo, qué no pongo, lo que tenemos que hacer es irse a sus objetivos. Los objetivos es donde les van a dar pauta o cómo debemos de presentar nuestros datos. Entonces, en su protocolo buscan su área de objetivos y aquí viene específicamente qué es lo primero que voy a describir, qué es lo primero que voy a colocar y al final con qué voy a cerrar. Dependiendo de lo que ustedes coloquen en sus objetivos es como vamos a iniciar. Acá, por ejemplo, en esta tesis tenemos objetivos específicos. Nos dice que vamos a describir las características sociodemográficas de nuestros pacientes como son edad, escolaridad, ocupación. Entonces, lo primero que yo espero encontrar en sus resultados va a ser una gráfica, una tabla o la forma en que ustedes hayan elegido la presentación de esos datos sobre edad, escolaridad y ocupación de los sujetos a investigar. Después nos dice determinar las características antropométricas de estos pacientes. Después dice identificar la presencia o ausencia de satisfacción corporal. Después determinar la presencia de riesgo de anorexia nerviosa. Después identificar la presencia de bulimia nerviosa. Entonces en este orden es como yo espero encontrar o como yo espero describir mis resultados. Mi objetivo general es el más importante de todos. Es prácticamente lo que yo voy a dar respuesta o lo que es la interrogante que yo tengo que despejar si sí fue o no fue, dependiendo de lo que yo elegí. En este caso es identificar la insatisfacción corporal como factor de riesgo en los trastornos del comportamiento alimentario. Entonces, esa es mi última tabla, mi última gráfica o la última resultado que yo espero encontrar y con la cual voy a cerrar mi tesis. Entonces, no hay pierde. ¿Qué es lo que debo poner primero? ¿Qué es lo que va segundo? ¿Cómo empezar? Váyanse a sus objetivos específicos y como nos dicen los objetivos específicos, son los pasos a seguir de lo que yo debo de encontrar o buscar para que pueda dar una respuesta a mi objetivo general. Entonces, en ese orden van apareciendo sus resultados. De tal manera que entonces esperamos encontrar esta forma el apartado de resultados de su trabajo de investigación. Primero ponemos una pequeña descripción para recordar de qué tamaño fue nuestra muestra, cuáles son las principales variables que yo voy a encontrar o que yo busqué en esta muestra y empezamos. Mi primer objetivo, si ustedes recuerdan, era describir mis factores sociodemográficos de mi población. Entonces aquí tengo gráfica 1, que es distribución de la población por edad. Entonces aquí describo mi edad, que es lo que yo encontré, media, mediana, moda, curtosis, asimetría, y presento mis datos de edad. Después de esta, lo que puedo poner es mi título de mi tabla, que sería esta gráfica tabla de lo que voy a colocar. Viene mi gráfica en sí y después una pequeña descripción. En la pequeña descripción solamente tengo que poner lo más importante, lo más relevante de mi tabla. No hay que describirla al 100%, no hay que describir todos los datos que yo coloqué ahí, simplemente con que describamos el punto que ustedes quieran destacar, lo que ustedes consideren que es lo más importante, lo que ustedes están viendo que resalta, que suena, que no es lógico o que es algo importante que ustedes consideren de la muestra, es el comentario que se pone ahí. Después viene nuevamente, ya viene la descripción del análisis de mediana, media, desviación estándar, mínimo, máximo, y también la pueden presentar. Les repito, la forma en que ustedes presenten su resultado ya puede ser en tabla, puede ser en gráfica o simplemente con algún tabla de pastel, de barras, la que ustedes elijan, no hay problema, siempre y cuando describa lo que ustedes están colocando y lo que ustedes nos están tratando de decir. Entonces, esta primera parte se van a describir las variables sociodemográficas.
es la estatura, el IMC, recuerden que el segundo objetivo era describir las variables antropométricas de estos pacientitos. Entonces, nuevamente, seguimos. Entonces, ya puse ocupación, edad, ahora ya viene la satisfacción corporal. ¿Cuánto obtuvieron de satisfacción corporal? Mi muestra, ustedes no sé si van a buscar calidad de vida, índice o alguna escala de severidad, o las variables que ustedes vayan a utilizar, o lo que estén encontrando, así es como vamos a presentar. Si se dan cuenta, lo primero que estamos presentando son nuestros datos descriptivos. Lo que yo encontré, las variables que dije que iba yo a buscar, tal cual las encontré, es como yo las estoy presentando acá. Y ya por último, entonces ya que hice mi estadística descriptiva o proporciones, hasta acá termino por ejemplo con ella, con distribución de riesgo para bulimia, ya tiene la de imagen corporal y la de satisfacción corporal. Entonces ya vamos a despejar lo último, que es nuestro objetivo general. Si yo dije que mi objetivo general iba a ser la asociación entre satisfacción corporal y riesgo para anorexia nerviosa, eso es lo que yo debo de poner como final. Mis tablas que van a dar este paso a contestar ese objetivo general y que también me van a dar paso para contestar mi hipótesis de trabajo. Entonces, en esta tesis, por ejemplo, ella menciona que va a ser la asociación entre satisfacción corporal y riesgo para anorexia. Hace su tabla cruzada de 2×2. Aquí tenemos, está previamente en el programa SPS, que ya fue lo que vimos, cómo realizar la prueba estadística. Hace su cruce y primero lo que hace es una chi cuadrada. Esta chi cuadrada, como les mencionábamos, este es el valor de la prueba, se coloca el valor de la prueba y se da el valor de P. Posterior a esto, lo que tenemos que hacer abajo es dar un pequeño o una pequeña explicación de lo que significa. Bien, ya sabemos que si P es menor a 0.05, rechazo hipótesis nula. Chi cuadrada, recordemos que nos dice en hipótesis nula que las variables son independientes. Entonces, si aquí estoy rechazando hipótesis nula, puedo decir que las variables son dependientes. Entonces, puedo redactar de esta forma. De acuerdo al resultado de chi cuadrada con un valor de 23.64 y una P de 0.00, que es menor a 0.05, podemos decidir o podemos decir que contamos con la suficiente evidencia científica para aceptar que la insatisfacción corporal tiene una relación con el riesgo para cursar con anorexia nerviosa. Hasta ahí puede quedar la primera parte. Con eso prácticamente estaríamos cumpliendo a nuestro objetivo general, que es determinar si hay asociación o no entre estas dos variables. Otro o un análisis más profundo es, bueno, sí hay relación, pero chi cuadrada solamente nos va a decir si tenemos relación entre estas dos variables y ya. Es decir, si hay dependencia, no nos dice si es mucha, poca, cuánto de dependencia tienen estas dos variables. Si ustedes quisieran saber un poco más, entonces podemos ocupar en este caso OR. Recuerden que OR podemos tener o se ocupa cuando tenemos a dos grupos que uno va a tener la enfermedad, otro no va a tener la enfermedad, uno con el factor de riesgo y el otro sin el factor de riesgo. Entonces, en este caso cumplimos con esas indicaciones que nos pide y podemos aplicar un OR. Igualmente, ya sabemos cómo sacar el OR en nuestro programa y ya acá nos da este resultado. Ponemos el OR, cuánto nos dio de OR, con su intervalo de confianza al 95%, que siempre se debe de colocar, y entonces también podemos decir que se aplicó OR interpretando que las mujeres adolescentes con insatisfacción corporal tienen 3.2 más probabilidades de tener anorexia nerviosa que las mujeres que tienen una satisfacción corporal. Entonces aquí ya podemos concluir de una forma más satisfactoria lo que yo me estoy preguntando. No solamente digo que si tienen relación estas variables, sino que además estoy diciendo
qué tanto de relación tienen estas variables, ¿no? Un poquito más allá. Pero si solo nos quedamos en la primera, no hay problema. Con eso es más que suficiente porque con eso cumplimos con lo que nosotros propusimos o con lo que nosotros queremos colocar o pusimos en nuestra hipótesis nula. Nuevamente acá, la otra es asociación entre satisfacción corporal y riesgo para bulimia nerviosa. Volvemos a hacer lo mismo. Hago mi tablita de 2 por 2, le corro chi cuadrada, nuevamente tengo que dar una explicación de mi resultado, que ya sabemos que si P es menor a 0.05, entonces es rechazo hipótesis nula. La hipótesis nula de chi cuadrada es que las variables son dependientes, entonces puedo decir que estas variables son dependientes, ¿no? Igualmente, hasta acá nosotros nos podríamos quedar sin ningún problema. Ya sé que estas variables sí tienen dependencia. Lo que no sé es en qué grado, qué tan fuerte es esta dependencia. Para eso, pues aquí es correcto utilizar OR y nuevamente entonces podemos dar la interpretación que aquellas mujeres que adolescentes con insatisfacción corporal tienen 10 puntos más probabilidades de tener bulimia nerviosa que aquellas mujeres que cursan con una satisfacción corporal, ¿no? Entonces, sí es un riesgo el hecho de que las mujeres adolescentes pues no tengan una satisfacción corporal. Eso va a hacer que puedan caer con mayor probabilidad en anorexia o bulimia nerviosa. Y así es como vamos nosotros a lograr nuestros resultados. Ya que cumplimos, la última tablita que ustedes deben de establecer va a ser la de que va a dar respuesta a su objetivo general. Y a su vez el objetivo general, recuerden que no es más que nuestra hipótesis convertida en una pregunta con un verbo infinitivo. Yo sé que cuando nosotros hacemos nuestra base de datos, cuando cruzamos nuestros datos, vamos a obtener muchísimas cosas más. Van a salir más resultados, van a salir otras variables, van a querer hacer cruce, es que también puedo cruzar esto con otro y esto con esto. Se puede hacer, sí se puede hacer, pero todo lo que es extra, lo que yo no puse en el protocolo, lo que yo no dije que iba a buscar en mi protocolo, que no está en mis objetivos, eso lo puedo poner hasta el final y puedo decir, adendum a esto encontré esto, esto y esto, porque eso es extra. Eso pueden o no ponerlo, ya es cuestión de ustedes, ya es decisión de ustedes si ponen todo aquello que salió de más o que tenemos la información o que podemos hacer el cruce o que podemos tener esos resultados, pero si no está contemplado como parte de sus objetivos, lo podemos dejar al final y sin problema podemos decir, ya concluí mi hipótesis, ya di respuesta a mi objetivo, pero además obtuve esto, esto y esto. Y eso es válido. Pero eso es dejarlo hasta el final. Lo que no es válido es que pongamos otras cosas diferentes y no le demos respuesta a nuestro objetivo general. Eso sí no sería válido. Una vez que ya tenemos nuestros resultados, tenemos que pasar a la discusión. La discusión no es otra cosa más que ir comparando lo que yo obtuve, mis resultados de mi tesis, con lo que obtuvieron otros autores ya publicados, otros autores que fue el tema muy similar al mío en las mismas condiciones, y entonces tengo que comparar qué obtuve yo, qué obtuvieron ellos, y la discusión consiste no solamente en poner lo que yo puse y lo que ellos encontraron, sino ver, mis datos son similares, son diferentes, y sobre todo, ¿por qué considero yo que son iguales? ¿Por qué considero yo que son diferentes? En base a lo que nosotros ya leímos, que ya somos expertos en el tema, que ya conocemos, que ya vimos todo lo que se fue desarrollando en nuestra tesis, cómo se presentaron las respuestas, el cuestionario, es decir, todo lo que nosotros venimos trabajando. Entonces yo tengo que decir, ¿por qué considero que estos resultados fueron diferentes o por qué son iguales? ¿Qué incidió? ¿Qué factores? ¿Qué otras variables pudieron haber sido este cambio? ¿Pudieron haber llegado a la misma similitud? Es decir, no solamente es decir, yo obtuve tantos datos y el autor fulanita de tal tuvo tantos datos, sino tengo que discutirlos. ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué son iguales? ¿Por qué no salieron así? ¿Por qué él tuvo más? ¿Por qué yo tuve menos?
qué es lo que yo considero que pudo haber afectado mi investigación, qué es lo que pudo haber pasado, con qué pros me encontré o con qué contras me encontré para mi trabajo de investigación, y que por eso mis resultados fueron diferentes o fueron iguales a los de otros autores. E igualmente para la discusión, para no perder, vayan discutiendo conforme van apareciendo sus tablitas de resultados. Si mi primera tabla fue edad, discuto edad. Si después puse género, voy a discutir género. Si después puse anorexia nerviosa, voy a discutir anorexia nerviosa. Y así voy a ir discutiendo uno a uno de mis resultados con algún artículo. También no se vale o no está bien que hagamos la discusión de todos nuestros resultados con un solo artículo. Porque recordemos que muchas veces nuestras investigaciones no son tan, o ya tienen otras, o tenemos otros artículos que son muy similares al nuestro, entonces tenemos como que suficiente material o suficientes artículos donde nosotros podamos hacer esa conclusión o podamos hacer esa discusión, ¿no? Entonces, no es válido que utilicemos solo un artículo. Es que este artículo casi que hizo lo mismo que yo, o determinó las mismas variables, entonces me sirve para discutir todas mis resultados. No, hay que ir cambiando de artículo, hay que utilizando diversas bibliografías para cada uno de nuestros resultados. Eso sería lo correcto, ¿no? Que esté nutrido, porque la discusión es lo más bonito, como que lo más carnoso de un artículo. Siempre es la discusión que debe de estar muy bien nutrida y muy bien sustentada. Después vamos a tener conclusiones. Conclusiones podemos hacerlas de dos formas. Como está aquí en el ejemplo, ir concluyendo por cada uno de mis objetivos específicos que yo describí o que yo coloqué, qué fue lo que fui encontrando. Así voy describiendo, voy concluyendo uno a uno de todo lo que yo tengo, y al final concluyo con dando una respuesta a mi objetivo general. Si hubo relación, asociación, si hubo factor de riesgo, no fue factor de riesgo según lo que yo coloqué, o simplemente basta con que ustedes pongan y le den respuesta a su objetivo general. No es necesario poner las conclusiones de todos los objetivos específicos que fuimos desarrollando, y tenemos esas dos formas. O basta con que ustedes me pongan la conclusión de su objetivo general, si sí fue lo que ustedes pusieron, no fue, si hubo asociación, no encontraron asociación, si hubo relación o no hubo, fue diferente, el contraste de medias fue igual, qué tanto encontraron de factores de riesgo. Lo que ustedes hayan puesto en su pregunta de investigación, con que la concluyan, es más que suficiente. Con que digan, sí pasó lo que dije, no pasó lo que dije. Entonces, eso es más que suficiente. O bien, como en este ejemplo, ir concluyendo por cada objetivo específico una conclusión de lo que fuimos encontrando, obviamente, en los resultados. Debe de coincidir. También no se vale que concluyamos, porque luego nos hemos encontrado con esas situaciones, que concluyen cosas diferentes o ponen en las conclusiones algo que no aparece en los resultados. Lo que es resultados, discusión, conclusión deben de ir de la mano. Todo lo que ustedes me pongan o quieran discutir debe de aparecer en los resultados. Lo que me quieran concluir debe de aparecer en los resultados. Estos tres apartaditos van de la mano. No me pueden discutir algo que no esté en resultados, no me pueden concluir algo que no esté en resultados, porque nosotros o quienes lean su tesis pues no son adivinos y no saben, ellos no saben, sí lo obtuvo el autor, pero no lo colocó, pero sí lo pudo sacar. No. Recuerden que el que lee, pues solamente lee lo que ustedes ponen, y si ustedes no ponen un resultado y después hacen una conclusión, pues vamos a decir, ¿y de dónde sacó eso si no vienen los resultados? Entonces, esos tres apartaditos deben de coincidir. No podemos poner más ni menos. Lo que ustedes pongan de resultados son los mismos que van a discutir y lo mismo que se va a concluir. No, ninguno de los tres debe de tener menos o más. Por último, las propuestas. Una vez que ustedes ya hicieron su
resultados. Ya discutieron estos resultados y ya tienen sus conclusiones. Ahora la propuesta, ya saben qué problema tienen, ya saben a qué se debe ese problema, si fue lo que ustedes apostaron o se debió a otras causas. En base a eso tenemos que hacer mis propuestas. Bueno, piensen de esta forma. Cuando ustedes hagan una propuesta, piensen que van a vender su producto, piensen que van a vender esta solución a alguien y que les va a pagar por esta solución. Entonces es así tan fácil de decir. Yo encontré este problema en la clínica, encontré este problema en el hospital y te propongo esta solución para que se pueda erradicar, para que pueda mejorar, para que puedas disminuir tu problema y no te siga afectando. Entonces esas propuestas, pues obviamente deben de ser factibles, que se puedan llevar a cabo aquí en la unidad, que se puedan llevar a cabo en el hospital con lo que tiene el hospital, porque de nada sirve que ustedes me pongan propuestas muy buenas o propuestas muy elaboradas, pero si no se pueden llevar a cabo en el hospital, si no las podemos subsanar con lo que yo tengo, pues de nada me va a servir porque no me van a resolver el problema que ustedes me están investigando o que ustedes ya establecieron que está presente. Las propuestas siempre tienen que ser factibles, que se puedan llevar a cabo, que sean fáciles y tienen que decirnos quién, cómo, cuándo se van a hacer esas propuestas. Si dicen que para disminuir el problema que encontraron tienen que capacitar, bueno, pues nos tienen que decir cómo se va a capacitar, quién nos va a capacitar, en qué momento se van a capacitar esas personas que ustedes están sugiriendo. Si ustedes dicen que van a establecer un programa de nutrición o de ejercicio, igualmente nos tienen que poner ahí cómo va a ser ese programa, tener la propuesta de su programa de ejercicio, quién va a llevar a cabo ese programa, en qué momento se va a llevar a cabo ese programa, porque es una propuesta, es una solución que nos están dando, entonces la solución pues tiene que ir bien completita. ¿Y quienes conocen este panorama? ¿Quiénes conocen todas estas variables que están o que rodea el problema? Pues ustedes, porque ustedes fueron los que investigaron este problema. Saben qué afecta, qué no afecta, cómo se desarrolla y cómo se realiza. Entonces, en base a eso debe de ser nuestras propuestas. La propuesta no es más que dar una solución al problema que ustedes encontraron. Ya encontraron el problema, ya saben si sí, si no, según su resultado. Ahora es dar una propuesta de solución, dar algo para que este problema no siga, porque eso es lo bonito también de la investigación, no solamente encontrar problemas o no solamente encontrar la raíz del problema, sino también dar una solución, una probable solución para que éste pueda disminuir. A veces no vamos a poder eliminar el problema, pero sí lo podemos disminuir, sí lo podemos atenuar y en algunas ocasiones en las que sea factible, pues sí se va a poder quitar esto. En base a eso se va a realizar las propuestas y con esto prácticamente ya tendríamos concluida nuestra tesis de investigación. Lo único que sigue ya solamente es poner nuestros anexos, que ya lo tenemos. Nuevamente ponemos aquí todo lo que son los anexos que nosotros utilizamos para este protocolo y nuestra bibliografía. Y así es como tendríamos que presentar nuestros datos.